buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Pernalete, soy cursante de Derecho Internacional Privado SAIA A. Hoy le voy a hablar un poco acerca del régimen jurídico de los bienes, comenzando por el Estatuto Real, que en el Derecho Internacional Privado, este régimen depende de la diferente consideración de los mismos, según sean tratados como singulares o como integrantes de una universalidad, sin referencia a especies determinadas. La importancia de esta distinción radica en que la regulación de la primera categoría afecta a una situación específica o individualizada, mientras que el de la otra está determinado a un principio de unidad jurídica que corresponde a toda una universalidad de bienes. Las reglas que se aplican a los bienes individualmente considerados constituyen el Estatuto Real, cuyo funcionamiento histórico se encuentra en la necesidad de someter a la ley local, por razones políticas y económicas, los bienes que tienen su asiento en determinado territorio. Al respecto, el autor Orwell establece que constituyendo el territorio uno de los elementos integrantes de todo Estado, viene siendo la base primordial de sus riquezas, se reconoce el privilegio de dictar reglas sobre la propiedad en él situada, ya que la consideran de carácter público. También dice que los bienes situados en un territorio no deben pertenecer a estados ajenos y que la ley territorial no debe ceder ante una ley extranjera. Como consecuencia de este criterio, se ha fijado un campo de estatuto real que comprendería la definición de la naturaleza jurídica de los bienes, la determinación de los requisitos exigidos para su transmisión, el establecimiento del régimen constitutivo y funcional de los derechos reales. La aplicación práctica de este criterio solo se logra mediante un proceso de adaptación entre la ley que rija el Estatuto Real y la ley aplicable al patrimonio en que el bien individual se inserte, como es el caso de los que integran el régimen de la sociedad conyugal o en el de los bienes afectados por una situación de quiebra. También en este sentido tenemos el autor Audinet, quien establece que los bienes tienen relación con el interés general del Estado y con el interés de los ciudadanos particulares, en función de los cuales debe ser concebido el Estatuto Real. En lo que se refiere a la relación con el interés general, los bienes deben ser regulados por las leyes del país donde están situados, sin hacer ningún tipo de distinción entre muebles e inmuebles, aun cuando los bienes muebles no tienen situación fija, ya que pueden ser trasladados con facilidad. Siempre es necesario que los consideren situados en alguna parte y en razón del interés general se sometan a la ley del país donde se encuentren. Desde el punto de vista de la relación con el interés o intereses de los particulares, no se impone el empleo de la ley de la situación de un bien, y en consecuencia puede haber lugar a la aplicación de una ley distinta e incluso extranjera. En conclusión, va a corresponder al Estatuto Real, primero, la distinción entre bienes muebles o inmuebles. Segundo, la determinación sobre la comercialización, ya sea civil o mercantil. Tercero, la exclusión de algunos bienes de comercio. Cuarto, lo concerniente a otras clasificaciones de los bienes, así como el de régimen correspondiente de constitución, transmisión y extinción de los derechos reales. 5. También se admiten aquellos bienes que tienen por objeto el comercio internacional de derechos patrimoniales, como los sistemas de apropiación y movilización de crédito, los títulos al portador y los derechos intelectuales e industriales. Estos derechos reales se clasifican en tres partes, que sería el primero, los derechos reales sobre muebles corporales, el segundo, los bienes incorporales, y el tercero, bienes como elementos de crédito. Ahora bien, la aplicación de la Lex Recitae, cuyo autor, quien logró definir con mayor precisión el principio de la Lex Recitae, ha sido Savigny. Cuando se dice que los derechos reales se juzgan según el derecho del lugar en que la cosa se encuentra, se parte del mismo principio que cuando se aplica al estado de la persona la Lex Domicilii. Este principio es la sumisión voluntaria
Lo que hizo este autor fue proponer un mismo régimen legal, tanto para los bienes inmuebles como para los bienes muebles, siendo esta la base de la regla la sumisión voluntaria de los particulares a la ley de la situación que constituye la sede jurídica de los bienes. Con esta gran cobertura a la regulación uniforme de los bienes con base a la ley de la situación, ha quedado desvanecida la teoría que apuntaba a la aplicación de regímenes diferentes para los muebles e inmuebles, lo que concuerda con el artículo 10 del nuestro Código Civil y el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuando establece que el régimen jurídico de los bienes, cualquiera sea su clase, mediante el sistema de la lex rei citae. Sin embargo, la doctrina y la interpretación jurisprudencial le ha dado mayor sentido y alcance hasta llegar a literalizarla, puesto que nuestro código reconoce implícitamente que los bienes poseídos en país extranjero por personas venezolanas deben regirse por la ley extranjera. Ahora bien, cuando hablamos de desplazamiento de bienes muebles, por su misma naturaleza los bienes muebles pueden generar o cambiar de situación, creando problemas en la aplicación de diferentes leyes por el mismo hecho del desplazamiento en diversos territorios. Las cuestiones de derecho que se suscitan por este desplazamiento internacional de los bienes en tránsito, un ejemplo de estos bienes en tránsito es el equipaje del viajero, las mercancías transportadas y los medios de transporte como vehículos, buques, naves, aeronaves, escapan a la regulación de esta ley y se colocan bajo diversos sistemas de regulación que van a variar según la doctrina y las legislaciones. Este criterio internacional aplicable a los bienes de tránsito va a distinguirse en tres opciones esenciales. En primer lugar, se excluye toda norma de tipo general y se recurre a las circunstancias de cada caso para constituir una regulación particular. En segundo lugar, la aplicación de la ley de la última situación fija de los bienes antes de ser transportados. Y en tercer lugar, el sometimiento al derecho del lugar de destino. Savigny dice que el lugar de las cosas muebles ocupan en el espacio puede ser muy variable e indeterminado, por lo que queda excluida la lex rei citae y hace que la persona busque el lugar en que la cosa ha de quedar por más tiempo o por un tiempo determinado. Ahora bien, la regla de la locus regi actum, referente a la forma de los actos, la forma de los actos jurídicos son las manifestaciones de voluntad que un determinado derecho les va a atribuir relevancia. En otras palabras, se puede entender como toda manifestación de una o más voluntades que tenga por finalidad producir un efecto de derecho y que se hace patente por medio de elementos y circunstancias que la materializan. Esto va a constituir la forma del acto. Para admitir la existencia de una voluntad con fines jurídicos es necesario reconocerla mediante su exteriorización. El objeto de estas prescripciones que estatuyen la forma es garantizar la libre manifestación de la voluntad de las partes y su reconocimiento por terceros. Savigny dice que es de suma importancia que la determinación de las formas positivas en las que respecto de los actos jurídicos se materializan las declaraciones de voluntad, dado los frecuentes conflictos de diferentes ordenamientos locales que constituyen dichas formas. Esto quiere decir que una ley puede ordenar una determinada forma como necesaria y la otra ley puede que no la ordene o no le dé esa característica. En otro caso, las dos leyes imponen formalidades diversas. En todos estos casos, se presenta la cuestión de saber cuál es el derecho local aplicable a la forma de un acto jurídico. Es por ello que la doctrina tradicional ha clasificado la forma de los actos en tres partes. La primera de ellas es la forma habilitante, que vienen a ser todas aquellas referidas a los requisitos de fondo en contacto con problemas de capacidad. La segunda son las formas solemnes, que constituyen elementos sustanciales de determinados actos.